10 de la mañana, conduce el doctor Ariel Fernández. 6 de cada 10 escuelas rurales están calificadas como de contexto sociocultural desfavorable. 4 de cada 10 niños rurales abandonarán sus estudios antes de llegar a tercero de liceo. 1 de 3 millones que escuche esto ya puede ayudar a cambiarlo. Un día dimos el primer paso. Hoy llegamos a más de 2.000 niños y adultos del sector rural. Si querés dar el primer paso para ayudar, contactate. educateuruguay.org. Bueno, recién estaban precisamente ustedes escuchando este audio de Educate Uruguay, que habitualmente estamos compartiendo aquí en las emisiones de Universal, un mensaje que nos ha llegado a través de Andebu y que desde hace días están escuchando ustedes en nuestra radio. Y bueno, hubo varios amigos oyentes que además nos llamaron porque la convocatoria dice sumate, apoyá, y varios amigos nos decían ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, bueno, vamos a cortar por lo sano, tenían ahí, se les explica alguna manera para contactarse, pero gente que quería saber de qué se trata esto, así que estamos recibiendo con mucho gusto a Cecilia de la Paz y a Lucía de la Paz. Lucía de la Paz, muy bien, las dos jóvenes y responsables en este caso de explicarnos qué es Educate Uruguay. Bueno, Educate Uruguay es una ONG que trabaja para reducir la brecha de acceso a oportunidades, considerando que el acceso a oportunidades viene de la mano de estar preparado, capacitado, tanto a nivel educativo como a nivel personal, para poder afrontar los desafíos que te trae la vida. Uh-huh. Entonces, el proyecto de Educate, yo empecé trabajando en Ecuador, en una ONG que se dedicaba a reducir el acceso de brecha de oportunidades a través del uso de tecnología, y trabajamos inclusive hasta el día de hoy. Y luego, cuando regresé al país hace ya 5 años, decidí que estaba bueno el desafío de también lanzar algo similar aquí en Uruguay, principalmente para los sectores rurales, pues veía que si bien nuestro país no tiene montañas o selvas o dificultades geográficas como puede tener un país como Ecuador, de todas maneras la gente que vive en el sector rural está aislada en el acceso a oportunidades. Y bueno, investigando un poco más, interiorizándose un poco más en el tema, empezar a ver los números, ¿no? Las estadísticas que marcan bien a las claras cuál es la gran diferenciación de acceso a oportunidades si vivís en la ciudad o si vivís en el campo, claro. Ni hablar si vivís en la capital y si vivís en el campo. O sea, hay como capas de acceso a oportunidades. El que vive en Montevideo es el que tiene más acceso, luego el que vive en sectores urbanos del interior, algunas capitales son más dinámicas que otros, pero bueno, luego está el sector rural. Y la clara diferencia, inclusive si vivís cerca de la ruta o si vivís 15 kilómetros para adentro. Y bueno... ¿Ha contribuido en algo a cambiar esa realidad la existencia del Plan Ceibal? Yo creo que ha democratizado el acceso a por lo menos centros de información y de comunicación. Uh-huh. Pero nuevamente, en el sector rural, por todo el tema de las comunicaciones, la conectividad es mucho menor. Por ende, en Ceibal se proponen determinados proyectos y determinadas cosas que llegan a los centros urbanos y a los centros rurales cuesta muchísimo más que tengan el mismo nivel de acceso. De todas formas, en Ceibal se toma esa realidad y se buscan como soluciones mixtas de que no todo tiene que ser online, sino que también hay cuestiones que son offline. ¿Cómo desembarcan ustedes? ¿Dónde llegan? ¿Cómo llegan a cada uno de los lugares? ¿Y qué hacen? Nosotros lo que hacemos primero es elaborar proyectos de innovación didáctica tomando total referencia de la realidad rural. Por ejemplo, tenemos en este momento 3 proyectos andando. Uno se llama Ver para Aprender, que básicamente el objetivo que tiene es capacitar a los maestros en el uso de multimedios para mejorar
una práctica corriente de clase. Por el aislamiento, las escuelas rurales, sus bibliotecas son muy débiles y son muy magras, y además la capacitación de esos maestros para incorporar el uso de fotografías, esquemas, videos, música y demás a una actividad corriente para tratar un tema normal está muy alejado. Entonces ese proyecto capacita a los maestros para decir, bueno, a ver, ¿cuáles son todos los recursos que tenés en un aula? No sé, un globo terráqueo, el pizarrón, la tiza. Bueno, pero ahora vas a tener un televisor, un DVD, vas a tener una biblioteca de 60 videos, te vamos a dar materiales fotográficos y demás, y los enseñamos a mezclar todas esas cosas para que el abordaje a un determinado tema sea mucho más rico. ¿Y cómo le llegan a ese maestro? ¿Van al lugar o es a distancia? No, vamos. Inclusive nuestro trabajo es mayor porque queremos que nuestros proyectos no sean golondrina, que le llamamos nosotros, y es que vas, entregas 3, 4 cosas, te sacas la foto y te vas, porque eso verdaderamente no genera un cambio. El tema es como el cambio de un paradigma dentro de una escuela. O sea, tú enseñaste toda la vida con un pizarrón y con una tiza y eso más o menos te funcionó, te formaste así, inclusive viene el inspector y te evalúa por eso. Entonces, bueno, la integración de un video y un DVD, que es una tecnología accesible, o sea, que cualquier maestro puede manejarlo, no es como la XO, que por ahí necesitas capacitación de esto, de aquello. Esto es accesible, lo único que tenés que enseñar y hacer foco es, si tú ahora tenés estas herramientas, cómo lo podés mezclar en una actividad de clase. Y luego generar también que el propio maestro luego sea capaz de seleccionar otros videos vinculados a la realidad rural para poder motivar otros temas. Entonces ese es principalmente el objetivo. Y luego se lo acompaña, una vez que se lo capacita, los maestros firman como una especie de compromiso de uso, sobre todo de sacar mayor provecho posible a eso en beneficio de los niños. Y se les entregan todos estos materiales en un evento de lanzamiento que participa toda la comunidad, los niños, las familias y demás. Y luego se hace un seguimiento de 3 meses en esas escuelas, se las visita, se genera un rincón de ver para aprender, etcétera, etcétera. Y luego se hace una graduación final con todos los maestros, con los inspectores y demás. Inclusive se dan premios al mérito, a quien ha logrado mayor gestión de cambio dentro de su comunidad. Y ahora estamos también desarrollando un portal educativo para que todos esos maestros graduados puedan formar parte de una comunidad virtual, cuestión de poder ahí poner becas, acceso a cursos autodirigidos, cuestiones que ellos puedan seguir mejorándose a sí mismos. Dijiste dos programas, Ver para Aprender, sí. ¿Y el otro? El otro se llama Zona de Exploración, que es el que dirige Lucía, que ella tiene una maestría en ciencias en Estados Unidos, y lo que buscábamos a través de ese proyecto es que el acercamiento al conocimiento sea a través del espíritu científico. O sea, todos nuestros proyectos son para aprender a pensar, para aprender a hacer, para aprender a través de la reflexión. No nos olvidemos que el 60%, un poco más del 60% de los niños que son rurales solamente van a terminar la escuela. O sea que lo que nosotros les enseñemos en cuanto a la forma de abordar un conocimiento o una pregunta o lo que sea, principalmente si no lo hacemos en la escuela, después ya está, los perdemos. Entonces, nos pareció que la ciencia tenía mucho que aportar en esto, y además que es verdad que los maestros no manejamos muy bien el tema de la física, la química, la biología. No son disciplinas que necesariamente somos las que elegimos para desarrollar. Nos manejamos mejor con la historia, la geografía, las ciencias sociales, hasta las plásticas, te diré. Y sobre todo esta ciencia que mencionaste, física y demás, aplicadas a la vida cotidiana. Sí. No hablar de la ley de Joule como una cosa lejana y teórica, sino aplicada a la realidad, ¿no? Claro, y cuánto tiene que ver esa con todo lo que es la realidad del campo y la realidad agronómica y la realidad ganadera, ¿no? Claro. Si yo cultivo en un lado y no cultivo en el otro, si yo en vez de vaca me conviene mejor lo ovino o lo porcino, o sea, es como que todo se termina desencadenando por un acercamiento científico al conocimiento del suelo, de los recursos del agua, etcétera, etcétera. Entonces tratamos de plantar esa semilla. ¿Y cómo lo hacemos? Les enseñamos a transitar en ese proceder científico, y además, igual que en Ver para Aprender, les damos un kit científico que tiene que ser fácilmente reemplazable, que son con botellas, con hilos, o sea, hemos hecho con corchos, cuestiones que no sea que le damos una cosa de última generación, pero que después, si nosotros
cuando están graduadas de las escuelas y nos vamos, ellos no lo puedan recomponer con materiales que tengan a la mano. Claro. Entonces, en realidad lo que tratamos de hacer es generar nuevas tendencias didácticas, abrir un poco la cabeza de qué posibilidades existen, llevando profesionales en cada una de las disciplinas, tanto comunicacionales como de las ciencias y demás, y lograr participación, porque en esta motivación la idea también es despertar a los maestros, motivarlos a que mostrarles otras cosas que pueden llegar a hacer, además de la motivación lógica de los niños. Y en esto la comunidad se termina enganchando porque los padres ven que está pasando algo distinto en la escuela. Entonces se retroalimenta. Se genera un movimiento que por ahí estaba dormido y que no se despierta si uno lleva 3, 4 cosas y las deja ahí. ¿Tienen apoyo de las autoridades de la educación? Sí, el director de Educación Rural. Ha habido recepción a lo que ustedes hacen. Sí, nos han dejado trabajar, que a veces ese voto de confianza que uno también entiende de que te permitan entrar en las escuelas a trabajar sobre cuestiones didácticas puede ser muy sensible y comprendemos perfectamente que es un voto de confianza que uno se tiene que ir ganando. Pero bueno, ya estamos trabajando hace más de 3 años en esto, los resultados están a la vista, ya estamos en más de 70 escuelas y ahora en algunos centros de pasantía de niños, o sea que estamos como en 6, 7 departamentos y bueno, y hemos venido avanzando. Cuando ustedes dicen apoyá, acércate, ¿cómo? ¿Para qué? Bueno, desde correr la voz, o sea, uno de los roles que tiene la Fundación es sensibilizar sobre la realidad del niño rural y de la realidad rural. Muchas veces vemos el niño muy romántico a caballo y que va ahí y nos parece que es todo bárbaro y que tienen una vida re feliz en torno a la naturaleza, y lo que también vemos es que después se quedan en eso y están hoy en día en una situación bastante marginal en cuanto a las oportunidades que tienen. La semana pasada, de tarde, acá en Universal, Omar Gutiérrez, en el programa de él, hizo una entrevista con una maestra, y honestamente no me acuerdo el nombre del pueblo, era en Rivera, pero no me acuerdo el nombre del pueblo, que acababan al pueblito que tiene, creo que 40 o 50 habitantes, el pueblo en total, acababan de poner la energía eléctrica. Y hablaba la maestra de lo que era empezar a trabajar en la escuela y que los chiquilines todavía llegaban a determinada hora y prendían la vela. Todavía no les había entrado en la práctica de decir, no prenda la vela, prende la llave que ahora tenés en la pared. Y uno de los grandes descubrimientos era decir, ahora vamos, porque todavía no lo tenían, a tener un televisor en el aula. Desde Montevideo a veces estas cosas parece que no deben existir en Uruguay. Y sin embargo es lo que ustedes encuentran, porque es de todos los días, ¿no? Por eso el rol de la sensibilización y de correr la voz y de interesarse, por ejemplo, esto que estamos charlando ahora y poder llegar a mucha gente para que haga correr la voz, o sea que por más que están lejos y es aislado, la realidad sociocultural que tienen ellos es la misma que podemos encontrar en la periferia de Montevideo. Claro. Pero como en la periferia de Montevideo los vemos y están acá y están en la esquina y te quieren limpiar el vidrio, somos mucho más conscientes de eso. Entonces hay un montón de apoyo destinado a esta gente que porque la preocupación nuestra siempre está centralizada en Montevideo. Sin embargo, la realidad de estos niños, todo con una pobreza muy digna, porque son chiquilines que llevan súper prolijos y demás, pero me parece que desde el momento que tomamos la decisión que si hay un niño, la escuela se mantiene abierta, bueno, pero nos tenemos que hacer responsables de que ese niño reciba lo que necesita para poder progresar en la vida. Tenga las oportunidades que tienen el resto, ¿no? Exacto, y no hacer como una especie ahí medio de engaña pichanga, yo hago que te enseño, vos haces que aprendés y medio vas pasando, y cuando llega el momento de que te tengas que valer por ti mismo no tenés ni las herramientas básicas. Está claro. ¿Cómo colabora la gente? ¿Cómo puede colaborar? Bueno, puede colaborar haciendo correr la voz, puede colaborar mandándonos un correo allí a la zona de contacto con el talento personal que tiene, porque mucha de la gente que trabaja en la ONG participa colaborando desde lo que sabe hacer, diseñadores gráficos, publicistas, disciplinares en determinadas cosas, en ciencias o en otras disciplinas, y bueno, y también estamos buscando recursos, desde por ejemplo económicos per se, o también puede ser una alquiladora de autos o similar que nos permita tener facilidades para poder llegar a más escuelas. También estamos buscando quien pueda donar televisores o DVDs, cuestión de que podamos multiplicar el acceso.
O sea, hay cuestiones materiales específicas que se necesitan, pero bueno, también se necesita ir generando este núcleo, ¿no? Esta red. ¿Cuánta gente está vinculada hoy? Y hoy en día más o menos son 30 voluntarios y el equipo staff somos 5 personas. Tiene una página web además, educateuruguay.org. Ahí pueden encontrar mucha más información, quiénes son, cómo se le apoya, con videos que muestran las actividades. 70 escuelas, ¿me dijiste ya? Sí, ya vamos, sí, más de este año completaremos los 1.500 niños aproximadamente. 3 años de trabajo hasta acá y mucho más por hacer. ¿No? Yo no tengo más tiempo. No, solamente quería aclarar que este emprendimiento, digamos, surge de una persona, que ese año fueron 3, que hoy en día ya se logra una participación mucho más masiva y que desde el lugar de cada uno, desde el proyecto que le interesa, desde donde está su preocupación o su corazón, moviéndose se pueden lograr cambios y se pueden movilizar positivamente la voluntad y el interés de la gente. No nos quedemos solamente con lo negativo, hay mucho por hacer y cuando el círculo empieza a moverse virtuosamente, digamos, cosas buenas pasan. Les agradezco por hoy, un primer contacto, pero estamos abiertos, así que lo vamos a renovar con muchísimo gusto y seguir manteniendo la información de todo lo que ustedes hacen, que tienen actividad mañana en Río Negro, ¿no? Mañana en Río Negro lanzamos Ver para Aprender y también vamos a presentar Zona de Exploración. Es un departamento nuevo que nos ha llamado para que empecemos a trabajar con ellos. Estamos muy, muy contentos, así que esperamos que mañana sea una fiesta en Río Negro. Cecilia, Lucía, muchas gracias por hoy. Gracias, a ti. Cecilia y Lucía de La Paz, gracias por el regalito además. Están invitándolos a todos a sumarse a Edúcate Uruguay.